La hoguera de los solteros prometía ser una cosa tremenda y efectivamente así ha sido. Como no podía ser de otra manera, la de Montoya y Manuel ha sido caótica, llena de dardazos, de frases hechas. La comedia ha sido monumental, las risas estaban aseguradas. Además, las caras de Sandra Barneda también han sido completamente épicas. Te lo contamos todo. Manuel entraba en la hoguera con un plato de patatas fritas en la mano y comenzaba diciendo ¿cómo están mis cornudos favoritos? Evidentemente eso ya era incendiar un poquito las cosas y rápidamente Montoya se ponía a recitar la tabla del 1, la tabla de multiplicar, que le gusta a él mucho una multiplicación, y la comedia estaba absolutamente servida cuando Montoya le decía que si no encontraba el amor, pues que se fuera con Juan y medio, por eso del humor y demás. Si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales de Vecchia. Toda la hoguera de estos dos protagonistas discurrió pues entre insultos un poquito velados, frases hechas, frases cómicas, que si dónde vas con esas chanclas que eres el Imperio Romano, que si toma un libro de chistes, en fin, una cantidad de despropósitos que es que las risas fueron monumentales al verlos. Tampoco han faltado alusiones constantes a las partes íntimas de cada uno de ellos. De hecho, Sandra Barneda tenía que preguntar que si acaso eso era lo más importante que tenían de lo que hablar. Manuel continuaba con sus dardazos a Montoya y le decía que le había quitado a la novia en tan solo 5 días y que por lo tanto ese juego era suyo. Después le llamaba caricato, que ha sido el insulto más utilizado en este encuentro entre ambos, y Montoya tampoco se quedaba callado. Sandra Barneda trataba de frenar un poco las cosas, pero Montoya le decía a Manuel que se había ido con lo más fácil y claro, rápidamente Manuel le decía ¿qué pasa? ¿Que estás llamando fácil a tu novia? Muy enfadado, Montoya decía que le habían hecho mucho daño y Manuel aprovechaba para decirle que no valía nada. Y precisamente por eso Montoya lanzaba otra de sus grandes poesías, porque le decía que el que no valía era él, porque las relaciones le duraban menos que un tren de cercanías. La presentadora se abría paso entre todo esto y les explicaba cómo era el funcionamiento de las hogueras, pero mientras ella hacía esto, como tenía a Manuel al lado y no le veía, aprovechaba para lanzarle unos besitos a Montoya. Y este era incapaz de contenerse, interrumpía a Sandra Barneda y decía que a dónde iba con esa camisa, que parecía una camisa de hospital que se fuera a ingresar. Evidentemente Sandra Barneda no podía quedarse callada y le decía a Montoya que qué le pasaba, que la estaba interrumpiendo, que ya estaba bien, que no se podía consentir. Y la cosa se quedaba así, pero Sandra se mostraba bastante enfadada. Finalmente llegaban las preguntas y una de las que le lanzaba a Manuel era si veía un futuro con Anita, pero lo hacía medio cantando, medio haciendo ruiditos y esto provocaba las carcajadas de todos sus compañeros detrás de él, evidentemente las de la audiencia también. De nuevo volvía a la comedia porque Manuel le decía que Anita había cambiado el chope de lata, por jamón y Montoya rápidamente le contestaba que el chope con aceitunas, que mortadela, que él era mortadela y se ponía a cantar. De verdad, es que esto era digno de ver. Para la segunda pregunta se volvía a liar porque Montoya realizaba una pregunta un poco liosa, de hacía como dos, no se podía responder con sí o no, que es como hay que hacer, y Sandra le pedía que la reformulara. Entonces Montoya ya se hacía el lío y Manuel le decía que es que no sabía ni preguntar. Y ahí Montoya le decía que él no sabía ni sumar. Y acto seguido llegaba el gran hit, el hit de la gambita, se ponía a cantar con su gesto, su pata para arriba, su pata para abajo, su gambita, de verdad, es que era un completo despropósito. Además es que las caras de Sandra Barneda viendo todo esto, yo creo que es la vez en la que más hemos notado qué es lo que estaba pensando, porque era eso, qué caras, completamente perpleja ante lo que estaba viendo. También hemos tenido otra gran frase por parte de Manuel, diciéndole a Montoya algo muy bonito, diciéndole que tenía la cara como la parte de atrás de un frigorífico y que cuando era pequeño le metieron en una incubadora con los cristales tintados. De verdad que es que todo poesía pura. Finalmente a Montoya se le hinchaban las narices y después de todo esto estallaba contra Manuel, se ponía a gritar, también a gritar como dirigiéndose a Anita, diciendo que si era por eso por lo que le había cambiado, que no podía ser que le hubiera cambiado a él por semejante persona. Y además decía, Montoya solo pasa una vez. Después de todo esto el encuentro llegaba a su fin y Manuel, lejos de irse tranquilito, pues decía que dejaba ahí las patatas para que se las comieran si querían y se iba haciendo el gesto de los cuernos, así constantemente todo el paseillo, de espaldas al paseillo y haciéndole el gesto de los cuernos a los compañeros. Tras la marcha de Manuel, Montoya no dudaba en pedirle disculpas a Sandra Barneda por si alguna de las cosas que había hecho o dicho le había hecho sentir incómoda. Además, añadía que también pedía perdón a quien le hubiera podido escuchar y que es normal que estuviera así porque eran momentos muy complicados y muy difíciles para él. Sin duda ha sido una hoguera de solteros absolutamente maravillosa, con Montoya y Manuel en estado puro y de verdad que nos hemos reído hasta decir basta. Nos vemos en el próximo vídeo.